Hola chicos, ¿cómo están? Soy el profesor Loto Federico y hoy vamos a trabajar un poco con la función cuadrática. En el video anterior estuvimos viendo todas las partes de la función cuadrática y cómo es el análisis que se debe hacer sobre ella, además de otras cosas más. Así que ahora vamos a ver algunos ejemplos en donde vamos a eliminar cualquier duda que tengan respecto a la teoría, ¿sí? Y ver cómo se aplica. Bueno, vamos a comenzar con el ejemplo 1 que dice que dada una función cuadrática x al cuadrado menos x menos 2 nos pide hallar la concavidad, las raíces, las coordenadas del vértice, el eje de simetría, su ordenada origen y luego graficar. Entonces, todo eso yo lo voy a hacer ahora, pero no tienen que respetar el orden que yo sigo. Yo lo hago así por conveniencia, pero ustedes pueden empezar por el punto que les parezca más cómodo. Comenzamos entonces buscando la concavidad como es. En este caso tenemos que A vale 1, entonces si A vale 1, significa que eso es mayor que 0. Por lo tanto tenemos que la concavidad es positiva. Bien, continuamos buscando las raíces, ¿sí? Para esto necesitamos determinar cuánto vale A, B y C y utilizar la fórmula resolvente que ya vimos anteriormente, ¿sí? Entonces, cuando vamos resolviendo, nos detenemos acá, ¿sí? Acá resolvimos el discriminante, o sea, hicimos estas cuentas y nos dio 9. Por lo tanto, el discriminante es mayor que 0, lo cual significa que esa función cuadrática va a tener dos raíces, o sea, va a haber dos cortes con el eje X. Entonces, esos cortes van a ser en el punto 2 y menos 1. Esto, si lo quiero escribir como par ordenado, va a ser el punto 2, 0 y el punto menos 1, 0. Porque como están apoyados sobre el eje X, la coordenada de Y va a ser 0. Por eso está el 0 acá y el 0 acá. Bien, continuamos buscando el vértice. Para esto necesitamos primero encontrar el X del vértice, que lo sacamos con la fórmula menos B sobre 2 por A. Hacemos las cuentas y obtenemos que nos da un medio. Entonces este valor lo reemplazamos dentro de la función donde está la X, hacemos nuevamente las cuentas y nos da menos 9 cuartos. Por lo tanto esto es Y del vértice. Entonces el vértice va a ser el punto 1 medio menos 9 cuartos. Ya con el vértice podemos determinar el eje de simetría, ya que es una línea vertical que va a pasar justamente por la coordenada de X del vértice. En este caso va a ser X igual a 1 medio. Y por último, tenemos que la ordenada al origen va a ser el punto menos 2, ¿sí? Que era el valor de C. Si lo quiero expresar como un par ordenado va a ser justamente el punto 0 menos 2. Al revés que la raíz, ¿sí? Porque la raíz está apoyada sobre el eje X y esto va a estar apoyado sobre el eje Y, entonces la componente de X va a ser 0. Entonces, acá con esos valores graficamos la función, los ubicamos en el eje cartesiano y graficamos las dos raíces, el vértice y la ordenada al origen. Y bueno, tenemos también el eje de simetría, que es esta línea punteada. Una vez que graficamos, podemos ya hacer el análisis, ¿sí? De la función. Todo esto ya lo tenemos, que hicimos recién. Ahora lo que falta es sacar la imagen, los intervalos de crecimiento y decrecimiento y el conjunto de positividad y negatividad. Para la imagen, si nosotros miramos, vemos que el gráfico viene decreciendo y después empieza a crecer para allá. Entonces, si analizo sobre el eje Y, veo que la función toma el valor más chico, va a ser menos 9 cuartos sobre el eje Y, y después toma siempre valores positivos, o sea, valores positivos no, sino que van subiendo. A medida que yo me voy alejando del 9 cuartos, van subiendo esos valores sobre el eje Y. Por lo tanto, la imagen va a ser desde menos 9 cuartos hacia más infinito. Y el menos 9 cuartos lo ponemos con corchete porque ese valor lo puedo tomar como parte de la imagen, ¿sí? Entonces sería desde menos 9 cuartos hacia más infinito. Bueno, ahora estos dos, que es el intervalo de crecimiento y decrecimiento y el conjunto de positividad y negatividad, lo vamos a analizar sobre el eje X, ¿sí? Entonces, vemos que esta función crece desde un medio, ¿sí? Desde acá para allá. Entonces sería el intervalo de crecimiento 1 medio, punto y coma, hacia más infinito. Y el intervalo de decrecimiento sería la otra parte, desde menos infinito de X hasta 1 medio, ¿sí? Como quedó acá. Y fíjense que el 1 medio lo ponemos entre paréntesis, no con corchete, porque justamente ese valor no lo puedo tomar, porque es el que está en el medio de los dos intervalos, ¿sí? Y el conjunto de positividad y negatividad van a hacer referencia justamente a la parte que queda por arriba del eje X, que es el conjunto de positividad, que en este caso sería desde menos infinito hasta menos 1, y desde 2 hacia más infinito, porque es la parte que queda por arriba del eje X.
Y fíjense que los extremos, tanto el menos 1 y el 2, van con paréntesis también, no con corchete. ¿Por qué? Porque yo tengo que fijarme los valores que están por arriba del eje X. Y tanto el menos 1 como el 2 están apoyados en el eje X. Por eso usamos los paréntesis. Y el conjunto de negatividad es la parte que queda por debajo, que en este caso va a ser el intervalo que va desde menos 1 hasta el 2, ¿sí? Porque está por debajo del eje X, que también lo ponemos entre paréntesis porque tanto el menos 1 y el 2 están apoyados sobre el eje X, o sea, van a ser todos estos valores que están acá, ¿sí? Bien, entonces con esto concluimos con el análisis de esta función. Bien, vamos a ver dos ejemplos más de estas funciones, ¿sí? Ahora vamos con el ejemplo número 2, donde tenemos una nueva función cuadrática y nos pide hacer lo mismo, pero cuando empezamos a analizar vemos que es distinto que el anterior, porque ya la concavidad va a ser negativa por el valor de a, ¿sí? Entonces, ahora vamos a buscar sus raíces. Determinamos cuánto vale a, b y c. Y acá cuando nos ponemos a trabajar con esto, vemos que el discriminante nos da 0. Esto significa entonces que va a tener una sola raíz, ¿sí? Y efectivamente, si después seguimos trabajando, llegamos a que x1 y x2 me dan 4 como resultado, o sea, me da el mismo valor. Por lo tanto, la función va a cortar una sola vez al eje x, y en este caso va a ser el punto 4, 0, ¿sí? Este sería el par ordenado. Bien, continuamos sacando el vértice, usamos la fórmula menos b sobre 2 por a para sacar la componente del x del vértice, y nos da 4. Ahora esto lo reemplazamos dentro de la función y nos da 0. Por lo tanto, el vértice va a ser el punto 4, 0, igual que la raíz. Con esto ahora sacamos la ecuación del eje de simetría, que va a ser x igual 4, ¿sí? Porque acuérdense que pasaba por justamente la componente de x del vértice. Y también tenemos la ordenada al origen, que en este caso va a ser el punto 0, menos 8, porque el valor de c era menos 8. Entonces, con estos datos ahora vamos a graficar. Bueno, como se han dado cuenta, si graficamos con estos datos nos quedamos un poco cortos porque solamente tenemos dos puntos, que es el punto 4, 0 y el punto 0, menos 8. Entonces acá lo que conviene es hacer una tabla de valores en donde acá en la parte de x ponga valores cercanos al vértice, ¿sí? Cercanos al 4 en este caso, así obtengo valores que están cercanos acá y acá para poder graficar mejor, ¿sí? Bueno, una vez que graficamos vamos a hacer el análisis. Acá en este caso vemos que la imagen va a venir desde menos infinito hasta el 0. Acuérdense que son valores que toman sobre el eje Y. Desde menos infinito hasta el 0, ¿sí? Y el 0 va con corchete. Ahora vamos con los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. En este caso vemos que la función va a crecer desde menos infinito hasta el 4 de x y va a decrecer desde el 4 hacia el más infinito. ¿Ven como dice acá? Y el 4 en ambos casos va con paréntesis porque no pertenece a ninguno de los dos. Y el conjunto de positividad y negatividad, en este caso vemos que el conjunto de positividad no existe, es el conjunto vacío. ¿Por qué? Porque acá arriba no hay nada. No hay nada que sea de la función. Entonces, en la parte del conjunto de positividad es el conjunto vacío. Y ahora, cuando vamos al conjunto de negatividad, vemos que casi todo el gráfico está por debajo del eje x, salvo un punto, que es el 4 de x. Entonces vemos que el conjunto de negatividad va a ser desde menos infinito hasta el 4, unión de 4 hacia más infinito, ¿sí? Porque el 4 está apoyado en el eje x. Bien, y vemos un ejemplo más. Si miramos la cuadrática que tenemos en el ejemplo 3, ¿sí? Vemos nuevamente que la concavidad va a ser negativa, ¿no? Porque el valor de a en este caso es menos 1. Entonces vamos a buscar las raíces, ¿sí? Determinamos cuánto vale a, b y c. Y cuando nos ponemos a hacer la fórmula resolvente, llegamos a que el discriminante me da un número menor que 0, un número negativo. Y esto no tiene solución para los números reales, pues la raíz cuadrada de un número negativo tiene solución para los números complejos. Entonces en este caso decimos que esto no tiene solución para nosotros porque no nos vamos a extender al conjunto de los complejos. Entonces esto para nosotros no tiene solución, ¿sí? Entonces significa que no corta al eje x en ningún punto. Entonces continuamos con el vértice. Sacamos el x del vértice, menos b sobre 2 por a, nos da 2. Esto lo metemos dentro de la función, hacemos las cuentas y nos da menos 5. Por lo tanto el vértice va a ser el punto 2 menos 5. Con esto también tenemos la ecuación del eje de simetría, ¿sí?
que justamente pasa por el x del vértice. En este caso nos queda que x es igual a 2, es la ecuación del eje de simetría, y también tenemos que la ordenada al origen era menos 9. Entonces si lo quiero escribir como par ordenado, va a ser el par ordenado 0 menos 9. Bien, entonces acá también nos quedó un gráfico con pocos datos para justamente graficar, porque nos quedó el vértice y solamente la ordenada al origen. Entonces lo que conviene acá es hacer una tablita de valores como el que hicimos recién en el ejercicio anterior y obtener más puntos por donde pasa ese gráfico, ¿sí? Entonces una vez que ya lo tenemos graficado, bueno, hacemos todo esto que ya lo teníamos y completamos con la imagen, con los intervalos de crecimiento y decrecimiento y el conjunto de positividad y negatividad. En este caso vemos nuevamente que la imagen viene desde menos infinito hasta el menos 5 en este caso. Y después empieza a bajar la función. Entonces la imagen toma valores desde el menos infinito hasta el menos 5. ¿Sí? El menos 5 va con corchete. Ahora vamos con los intervalos. Vemos que en este caso el intervalo de crecimiento, o sea, vemos que la función crece desde menos infinito hasta el 2 de x y después decrece desde el 2 hacia el más infinito, como tenemos acá. Y ahora el conjunto de positividad nuevamente es el conjunto ácido porque acá arriba no hay nada. ¿Sí? Arriba de la x no hay nada. No está la función. Pero el conjunto de negatividad ahora vemos que son todos los reales, porque para cualquier punto que yo ponga el eje x va a estar la función, va a estar por acá abajo, ¿sí? Y por eso entonces el conjunto de negatividad serían todos los reales. Bien, vamos ahora a las diferentes formas que tenemos de expresar una función cuadrática. Bueno, dada una ecuación cuadrática, en este caso vemos que está en su forma polinómica, ¿sí? Debemos pasarla a la forma factorizada y a la canónica. Entonces, como ya tenemos el valor de a, b y c, podemos optar por pasarla a la forma factorizada, buscando sus raíces. En este caso, determinamos cuánto vale a, b y c, hacemos la fórmula resolvente y fíjense que en el discriminante nos da menos 4. Y esto, o sea, sabemos que si es menor que 0 el discriminante, esto no tiene solución. Por lo tanto, no posee raíces. Por lo tanto, entonces no podemos expresarlo en su forma factorizada porque en la forma factorizada involucra las raíces de esta función. ¿Sí? Lo que dice acá abajo. Entonces, vamos a pasar a la forma canónica. Y para la forma canónica necesitamos sí o sí calcular el vértice. Entonces, buscamos el vértice de esta función. ¿Sí? Buscamos el x del vértice primero haciendo menos b sobre 2 por a. Reemplazamos los datos y nos da que el x del vértice es 4. El 4 lo reemplazamos en la función, ¿sí? Y nos da menos 1. Entonces, en este caso, ya tenemos el vértice que sería el punto 4 menos 1. Entonces, ahora, esta es la forma canónica de la función cuadrática, a por x menos x del vértice al cuadrado más y del vértice. Entonces, reemplazo. A valía menos 1, el vértice, el x del vértice vale 4, ¿sí? Y del vértice vale menos 1. Entonces, hay que tener cuidado con los signos acá, ¿sí? Entonces me queda que la forma canónica va a ser menos 1 por 4 menos x, por x menos 4, porque fíjense que el 4 acá es positivo, cuando lo pongo acá me queda negativo, menos 1 por x menos 4 al cuadrado, y más y menos me queda menos. Entonces, esa va a ser la forma canónica de esta función cuadrática, menos 1 por x menos 4 al cuadrado, menos 1. Bien, vamos a ver otro caso, ¿sí? Vamos al ejemplo 5. Ahora acá tenemos otra función cuadrática que está expresada en este caso en su forma factorizada, porque fíjense cómo está expresado. Tengo x más un número por x más otro número, ¿sí? Entonces acá esta es la forma factorizada. Entonces tenemos que buscar pasarlo a la forma polinómica o canónica. Entonces lo que se me ocurre a mí para hacer acá, para empezar, es, por ejemplo, hacer la propiedad distributiva, la doble distributiva, x por x, x por 2, 1 por x y 1 por 2. Entonces distribuimos, agrupamos como podemos acá y justamente obtenemos la forma polinómica de la función, ¿sí? Ahora ya tenemos la factorizada, que es la que nos dieron, tenemos la polinómica, ahora hay que pasar a la canónica. Entonces nuevamente, para pasar a la canónica debemos hallar su vértice, ¿sí?
que utilizamos la fórmula menos b sobre 2 por a para encontrar la coordenada del x del vértice y después ese valor reemplazarlo en la función original para obtener y del vértice. Bueno, haciendo eso obtenemos que el vértice es el punto a menos 3 medios menos un cuarto. Entonces, con el vértice y con el valor de a reemplazamos en la forma canónica nuevamente, como hicimos antes. En este caso a vale 1, entonces me queda 1 por x menos 3 medios. ¿Sí? Fíjense ahora que el x del vértice es negativo, entonces me queda menos 3 medios al cuadrado más menos un cuarto. ¿Sí? Entonces, menos y menos me queda más, por eso me queda x más 3 medios. Más y menos me queda menos un cuarto, y acá adelante este 1 desaparece, no hace falta escribirlo porque es positivo, o sea no va a cambiar en nada el ejercicio. Entonces en este caso la forma canónica de esta función va a ser x más 3 medios al cuadrado menos un cuarto. Bien, ahora entonces vamos a pasar a los sistemas mixtos. Bien, los sistemas mixtos, acuérdense que eran sistemas en donde aparecía una función cuadrática y una función lineal, ¿sí? Un sistema de ecuaciones donde aparecían esas dos funciones. Entonces, ya habíamos visto un ejemplo anteriormente, así que vamos a ver los otros ejemplos que faltaban, que era cuando cortaban un punto y cuando no se cortaban en ningún punto. Entonces, bueno, el enunciado dice hallar la solución analítica y gráfica del siguiente sistema de ecuaciones. Como podemos ver, tenemos una función lineal y una cuadrática. Entonces, ven que la y ya está despejada, entonces ahí me conviene usar el método de igualación, ¿sí? Igualamos las dos funciones y ya de acá podemos determinar que eso es una ecuación cuadrática porque vemos que x tiene x al cuadrado y hay otras x que tienen otros exponentes, en este caso x a la u. Entonces esto es una ecuación cuadrática. Juntamos todo un mismo lado y nos queda entonces menos x al cuadrado igual a 0, ¿sí? Esto es una ecuación cuadrática, ¿sí? Porque tenemos que la x es de grado 2. Entonces, aplicamos la fórmula resolvente justamente para hallar el valor de x, o los valores de x. En este caso, fíjense que a vale menos 1, b y c como no están valen 0, ¿sí? Entonces, hacemos el reemplazo y vemos que el discriminante nos queda a raíz de 0. O sea, perdón, que el discriminante es 0. Entonces, si el discriminante es 0, significa que voy a encontrar una sola solución. Si seguimos trabajando, vemos que tanto x1 como x2 van a ser igual que 0. Entonces, si x2 y x1 valen 0 las dos, significa que tenemos un solo corte entre las dos funciones, un solo punto de intersección, ¿sí? Entonces, ya tenemos cuánto vale su componente en x, que es 0. Ahora falta hallar la componente de y de ese punto. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos ese valor de x que obtuvimos, lo reemplazamos dentro de una de las dos funciones y obtenemos cuánto vale y. Y en este caso reemplazamos en la primera función y nos dio 0. Entonces tenemos que la solución en este caso va a ser el punto 0 de x, 0 de y. Entonces hacemos la verificación y haciendo la verificación, reemplazando tanto en la primera función como en la segunda, se verifican las dos, ¿sí? Entonces significa que la solución que encontramos es correcta. Bien, entonces ahora sí pasamos a hacer el gráfico. Bien, acuérdense que hay que analizar la función lineal y cuadrática. La lineal era fácil de graficar, como les dije anteriormente, solamente con 2 puntos ya pueden graficar, pero para la cuadrática necesitan sí o sí hacer todo esto. Ver la concavidad de la cuadrática, sacar las raíces, el vértice, el eje de simetría y la ordenada al origen, ¿sí? Una vez que hacen eso, grafican todo y justamente verifican lo encontrado, ¿no? En este caso, si graficamos las dos funciones, me quedo la función cuadrática, la función lineal, ¿sí? Y fíjense que se cortan en un solo punto, en el punto 0, 0, ¿sí? Como habíamos encontrado. O sea, que se verifica lo que hicimos analíticamente y lo que hicimos gráficamente, ¿sí? Entonces está bien el ejercicio, como hicimos la resolución. Bueno, y acá tenemos otro ejemplo más de otros sistemas mixtos, ¿sí? En donde, bueno, empezamos de la misma manera porque fíjense que la y está despejada, ya entonces utilizamos el método de igualación, ¿sí? Utilizamos el método de igualación y ya desde acá podemos intuir que tenemos una ecuación cuadrática porque justamente tenemos las x que están elevadas a diferentes exponentes y el mayor exponente es el 2. Entonces puede ser que sea una ecuación cuadrática, que efectivamente lo es, ¿no? Porque tenemos la igualdad acá.
juntamos todo a un mismo lado, ¿sí? Y nos queda menos x al cuadrado menos 1 igual a 0. Ya tenemos la ecuación cuadrática. Entonces lo que hacemos ahora es justamente vamos a buscar esos valores de x, y la única manera de encontrarlos es aplicando la fórmula resolvente. Determinamos cuánto vale a, cuánto vale b y cuánto vale c. En este caso, como falta el término lineal, sería el coeficiente b falta, entonces iría un 0, que es lo que vale b. A vale menos 1, b vale 0 y c vale menos 1. Entonces reemplazamos, ¿sí?, en la fórmula resolvente, y fíjense cómo nos queda el discriminante. El discriminante nos queda negativo, nos queda menos 4. Entonces, al quedarme menos 4, ¿sí?, significa que esto no tiene solución. Entonces, significa que no va a cortar al eje X en ningún punto, ¿sí? Por eso la solución es el conjunto vacío, ¿sí? Entonces ahora no podemos hacer la verificación justamente porque no tenemos, o sea, no hay solución, justamente no hay puntos de intersección, entonces no podemos verificarlo. Entonces vamos a directamente ahora hacer el gráfico, ¿sí? Analizamos la función lineal, analizamos la función cuadrática, como hicimos recién, y efectivamente una vez que graficamos ahí podemos corroborar lo que encontramos de forma analítica, ¿sí? Vemos que no hay intersección entre la parábola y la función lineal, ¿sí? Bien, entonces está bien lo que hicimos. Bueno chicos, como les dije en el video pasado, si ustedes ven que algún ejemplo no les sale o no terminan de entenderlo, lo que les recomiendo es que ustedes lo hagan en una hoja y en un papel, ¿sí? Y que pausen el video y después vayan viendo cómo es la resolución y si coincide con lo que ustedes están haciendo, ¿sí? Así que bueno, espero que hayan entendido y nos vemos en un próximo video, chicos. Chao, hasta la próxima.